al programa radial Caminando hacia un turismo local, regenerativo. Estamos aquí en Coñaripe, a la cuenca del lago Calasquén, a los pies del Rucapillán. Estamos aquí en un nuevo espacio de conversación. Hoy día tenemos un tema muy particular, que es justamente mujeres y montaña. Vamos a hablar sobre las brechas de género, las barreras de entrada de las mujeres, por qué no nos vemos tanto caminando por los cerros como lo hicieron nuestras antecesoras pastoras, las que fueron a recoger hierbas, o las mujeres que hemos estado en todos los espacios, cómo hacemos para recuperar esos espacios, sentirnos seguras, tener las habilidades necesarias para desenvolvernos en todos los espacios y que nada nos detenga. También de recomponer la forma de relacionarnos, de establecer la grupalidad y establecer estas exploraciones desde una perspectiva no competitiva y no individualista. Estamos acá con Stephanie Camudi y Carla Zúñiga. Ellas mismas se van a presentar y vamos a tener esta buena conversación que esperamos retroalimentar y enriquecer con ustedes mediante interacción en redes sociales y ojalá en una próxima oportunidad poder compartir la caminata, el roquín, el mate en la montaña. Así que adelante, chiquillas, por favor, preséntense aquí por la derecha. Ya, bueno, yo soy Stephanie Carmody. Muchas gracias por este espacio. Estoy muy contenta como de estar acá y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo vivo en Pucón hace 10 años con mi familia. Trabajo en turismo desde el año 2006. Fui guía muchos años en temas de turismo aventura, guía de montaña, de bicicleta y trekking, cabalgate. Con el tiempo me fui como dando cuenta que quería hacer más cosas vinculadas al turismo, pero con el contacto como con la gente local, porque me daba cuenta que los pasajeros o los viajeros venían a visitar Chile, pero la interacción con las comunidades locales era muy poca. Y ahí, bueno, después de un tiempo, un amigo, un compañero me invitó a trabajar en una organización que se llama Travolution, y ahí empezamos a trabajar en turismo comunitario y a entender y a construir un poco y a co-construir qué vamos a entender por turismo comunitario en Chile, y desde el año 2011 hasta ahora he ido como acompañando procesos de desarrollo de turismo comunitario en distintas regiones en Chile, con distintas comunidades urbanas, indígenas, campesinas, y ha sido un trabajo muy bonito, apoyar como desde mi experiencia, pero también muy nutritivo porque he ido aprendiendo mucho y ir vinculando también a los viajeros que querían conocer estas experiencias con las culturas locales. He sido como un poco el conector, ¿no es cierto? Como que siempre he estado como en este sitio como desde la facilitación de espacios y de encuentro. Y ahí, desde ahí he estado en eso, y también acompaño en la formación de estudiantes en la carrera de ecoturismo. Entonces también ahí hay otra manera como de conectar también el ecosistema como turístico con estudiantes que están ávidos también por proteger los territorios, por vincularse con las personas y por ser mejores personas a través de la actividad turística. Buenísimo, inspiradoras tus palabras. Carla, cuéntame. Preséntate, qué te motiva a hacer lo que haces y qué trajiste de eso a este espacio formativo que compartimos. Bueno, mi nombre es Carla Zúñiga Lobos, vengo de Licanray, soy profesora de educación física, estudié en la UNCE, el expedagógico, y adentro de la universidad existía un taller que daba un amiguito de escalada deportiva. Y luego de haber paseado por un montón de deportes, de cosas así, que me gustaron mucho desde muy chiquitita, y como crecí acá tuve la oportunidad de poder hacerlo así con toda la libertad de bicicletear, de pasear, de descubrir el lago, distintos lugares. Y en ese tallercito aprendí a escalar, sumado a otras experiencias que había tenido acá en el sur. Lo que me llevó a ir reconectándome y a ir ordenando habitar en la ciudad en ese tiempo. Y me llevó a la escalada, principalmente en el Cajón del Maipo, poder conocer esos espacios, rocas gigantes muy antiguas, y un poco como dice la Steph, ese vínculo que las comunidades suelen no tener con sus espacios. Ahí empecé con un tallercito, recuerdo una vez,
de vinculación mediante la escalada, si bien abierto. Nos dimos cuenta también en ese tiempo de la problemática del Alto Maipo y poco a poco fui concientizando las amenazas que tienen los territorios en general, producto de distintas actividades económicas. Entonces en esa reflexión fue, mi pueblo probablemente están ocurriendo estas mismas cosas en otras dimensiones y acá en la ciudad es fuerte, pero hay harta gente que podría abordarlo. Entonces por eso es que volví, principalmente para poder dar oportunidades y espacios. Yo me imaginaba en mi infancia cómo hubiese sido si hubiese habido un taller de escalada, si hubiese habido un taller de montaña, o sea, de montañismo, de kayak, lo que fuera, y no haber tenido que irme de mi pueblo para poder estudiar o habitar ese lugar. Entonces ahí está mi vuelta y mi preocupación constante por participar en proyectos, en instancias, en agrupaciones, todo lo que pueda estar a mi alcance para vincularme con mis propios espacios. Yo, a diferencia de lugares que se han desarrollado turísticamente, yo soy ese habitante que sufre por el turismo, entonces, y que tiene pocos espacios de desarrollo durante el invierno. Entonces, por ahí está la búsqueda en la que he trabajado en procesos de formación, de equipos de trabajo, de grupos, donde nos hemos involucrado en distintos procesos. Trabajo también en la universidad generando formación en escalada. Participo en una agrupación de montañistas, escaladores y esquiadores de todo Chile, la CGM también, desde donde creamos procesos formativos para profesionalizar todas las prácticas en montaña. Y aquí estamos, pues, dándole para poder seguir cambiando y transformando los lugares hacia un progreso más amoroso de las propias comunidades, pues, de los locales. Claro, me gustaría que conversáramos porque yo observo que hay como una relación de amor-odio al turismo acá en el territorio, como una relación doble vinculante, dirían desde la psicología. O sea, efectivamente está siendo una de las fuentes principales de ingreso, está permitiendo que gente joven se quede en el territorio o incluso gente de mayor que pueda mejorar sus condiciones de vida habitando acá, pero este acomodo ha sido acelerado y quizás no tan cómodo. Entonces, por una manera, ¿cómo lo ven ustedes? Y también cómo la propuesta que se hizo de esta salida de Mujeres y Montaña, esta formación básica, introductoria, buscó dar respuesta a esas competencias, esas habilidades, esas reflexiones, esos sentires que nos permitan hacer la transición, no desde el miedo, no desde la reactividad, sino haciendo avanzar el camino. Bueno, yo creo como que el turismo llega a estos espacios como no impuesta, se va desarrollando a medida que va llegando, entonces como algo que no tiene mucha planificación. Entonces sobre la marcha te vas dando cuenta de que cada vez va llegando más gente y que los lugares van cambiando muy rápido y es muy difícil como ir planificando mientras como que va llegando la ola. Entonces creo que cuando eso sucede, no es muy fácil como detenerlo, sino que yo creo que hay que buscar mecanismos y maneras de ir hacia adentro en algunos momentos del desarrollo del turismo y generar espacios como de gobernanzas que sean fuertes y que puedan mirar el lugar y poder decidir integrando distintos actores y poder revisar, bueno, qué es lo que necesita este lugar para hacer turismo o de qué manera vamos a enfrentar el turismo desde lo que necesita este lugar. Entonces, eso no pasa y no ha pasado en muchos destinos turísticos, en muchos lugares que ha llegado el turismo y se sobresatura. Entonces, está la responsabilidad un poco de quienes lo habitan, de decir, ok, vamos a hacer turismo y de qué manera nos podemos organizar para que no sé, no sobreexplotemos los recursos naturales, no llenemos de cabañas los espacios, no subdividamos todos los terrenos para que, no sé, se construyan cabañas y casas y hoteles y no sé qué. Entonces, como que vayamos viendo de qué manera la gente se puede ir involucrando para trabajar de una manera que esto sea sostenible a largo plazo y no sea como pan para hoy y mañana como, bueno, se ensucia todo, se saturan los espacios y no podemos como seguir como con esa visión, creo yo. Claro. Sí, yo creo que también está harto el cómo atraigo, o sea, una vez que ya llegó, después cómo atraigo y sostengo a esas personas.
Y la gente está dispuesta muchas veces a transformar sus lugares, a perder completamente su identidad, a parecerse demasiado a otros lugares. Y uno que tenía como la suerte de poder viajar, te vas dando cuenta que todos los lugares son exactamente iguales turísticamente. Tienen como las mismas, incluso si tú recorres un poco las costaneras de Chile, son prácticamente todas iguales, las hizo el mismo ingeniero. Entonces, La misma licitación. Claro, como dice la Steph, las identidades de los lugares se pierden. Yo lo he visto en Licanray, todas sus transformaciones, casas antiguas, preciosas, árboles gigantes que habían, toda esa memoria la borra el turismo finalmente, como en este afán de querer ser como parecer moderno. Recuerdo cuando mi mamá, y cómo transforma la vida de las personas, porque mi mamá, no sé, de toda la vida de Licanray antes no vivían del turismo, vivían de los procesos madereros, los procesos agrícolas que sostenía cada familia, se producían sus quesos, se producían sus carnes. Y ella empezó a llegar esta gente después de que no se hizo la represa en el lago. Se vendieron muchos terrenos, llegó mucha gente a vivir, o sea, a veranear de Temuco. Y mi mamá de repente se vio que vivía en el campo, tranquila, y de repente la mandaron a vender pancitos en la esquina porque los fines de semana llegaba la gente, le compraban los pancitos. Y ellos lentamente, oye, se está vendiendo esto, oh, está bueno, y dejaron todos los procesos agrícolas, todos los procesos madereros para transformarlos hacia esto, de esta gente que estaba llegando, y como decías, pues esa transformación que ocurrió en las personas, para muchos les acomodó, y para uno que de repente está ahí con esa mirada como un poco más crítica, como que te fuiste dando cuenta cómo se perdió todo eso. Todo eso, hoy en día la mayoría de los valles lo hemos convertido en cabañas, como dice la Steph, o los cerros hoy en día se están convirtiendo en mega loteos, ya está llegando una mega cantidad de gente, mega cantidad de autos. Villarrica, no puedes entrar en la mañana, la cantidad de gente que... Entonces, el futurismo, si bien tiene muchos beneficios económicos, los puede distribuir entre las personas, los daños colaterales hacia la misma población, como dice la Steph, no están regulados, como dice un amigo colombiano, están hechos a la maldita sea, y se han ido acomodando y acoplando como se puede. Y tristemente, las autoridades muchas veces son coteos políticos y no son personas que tienen realmente las competencias para poder saber planificar o poder hacer una gestión territorial la que necesitamos. Claro, hemos hablado un poco de los desmadres, por decirlo así, cuando no hay esta gobernanza, que esta capacidad de ponerse de acuerdo en una como equivalencia de poder, ¿no? O sea, una mesa de trabajo que incluya las distintas partes, pero esas partes no haya algunos que votos valen más y otros que valen menos. La capacidad de tomar decisiones a nivel local. La planificación como la capacidad de poder anticiparse a los fenómenos, ¿no es cierto? O sea, exacto. Y en ese sentido, recordemos un poquito lo que pasó el 11 y el 12 de agosto, ¿no es cierto? O sea, hasta donde sabemos, esta es la vía que nos tocó o la vía que elegimos, estamos aquí y estamos ahora en este lugar y queremos disfrutar eso. Queremos que otros lo disfruten porque también está la parte del turismo que permite conocernos entre pueblos, poder también hacer un poco de educación para que gente que quizás está en las ciudades, al reconectar con la naturaleza, se reconecte también con su propia raíz, con aquellas cosas básicas y sencillas que no cuestan dinero, que nos hacen sentir vivos, que nos hacen sentir en salud, que nos hacen sentir felices. Entonces me gustaría que repasáramos un poquito qué elementos se incluyeron en esta microexperiencia de Mujeres en la Montaña que se realizó el 11 y 12 de agosto en el sector de Traitraico, sector del Cerro Milimili. Contarle a los que no pudieron participar, a las que no pudieron participar, por qué se decide hacer una actividad separatista solo de mujeres y qué actividades y tópicos se incluyeron. Uy, bueno, recordando ese fin de semana fue increíble, o sea, tuvimos 30 mujeres con las que compartimos 2 días, quedaron 100 afuera. Entonces eso ya te da una idea de que hay un interés y hay una necesidad de reconectar con la montaña, pero también reconectar como con la comunidad, ¿ya? Y ir a un espacio donde tú te puedas sentir segura, sin prejuicio y donde poder ser, básicamente. Entonces, bueno, estuvimos 2 días en Traitraico, ahí en la casa de la familia de la Isabel Caripán, que de por sí ya estar ahí es una tremenda experiencia, estar ahí en la cocina, compartiendo, conversando. Nos tocó un primer día de lluvia, entonces pudimos conocernos, preguntar de dónde veníamos, cuáles eran las necesidades, por qué querías estar acá, cuál era tu propósito de venir a este lugar. Entonces fue como
tomar como desde la experiencia de cada una de las que estábamos ahí, ir construyendo cómo iba a ser esa experiencia en la montaña. Si bien veníamos con alguna pauta, ¿no es cierto?, como con algunas temáticas que queríamos abordar, la invitación siempre fue a co-construir ese espacio y siempre, claro, como facilitando ciertas conversaciones o ciertas actividades, pero la invitación siempre también fue abierta a que tú también venías a aportar, o cada persona que fue a aportar a este momento. Romper un poco las lógicas clientelares, ¿no? No iban a un servicio, sino que tejer una red en la cual compartíamos conocimiento. Recordar algunos de los tópicos, ¿no? Se vio aspectos básicos de primeros auxilios, cosas básicas como qué equipamiento incluir sí o sí en la mochila, qué cosas están de más y que va a ser puro peso en la montaña. Algunas habilidades también como de el vínculo que tiene que haber en la montaña para que todos estén seguros, o sea, este concepto de cordada, de que si baja uno porque está mal, bajan todos. Y me quedo mucho con lo que estás planteando, con romper esta costumbre que estamos teniendo en esta sociedad individualista y capitalista de esperar que otros hagan por uno. Y en ese esperar que otros hagan por uno es la comodidad, pero también es la pasividad frente a las cosas que no nos gustan. Entonces, Carla, si pudieras como rescatar aquellos elementos de este fin de semana que tienen que abrir o construir ese mundo que nosotros ya deseamos, anhelamos, impulsamos, co-construimos. Claro, es que pasa también que como, ¿cómo decirlo?, como humanos civilizados o esta forma de vida, si lo ponemos como en el macro, son muy pocos años los que hemos vivido de esta forma. La mayoría de los años lo hemos habitado como culturas tribales, así hemos sobrevivido como en colectividades, y eso no es comunismo, eso es parte de la historia, es la historia de la humanidad. Entonces, cada vez que las personas justamente que habitan mucho la ciudad, todas estas construcciones artificiales llegan a la naturaleza. Me ha tocado muchas veces estar en lugares en Lican Ray donde la gente llega y se pone a gritar, como que escuchan un espacio de silencio y quieren gritar desaforadamente, o les provoca muchas emociones, porque es justamente como dice, esa reconexión, esa vuelta, como volver a casa, como volver a la madre, volver al espacio que en realidad nuestro inconsciente y subconsciente lo tiene ahí muy latente, muy vivo. Entonces la experiencia que vivimos ese fin de semana también trataba justamente con mujeres, también porque son la cultura, como volviendo a este tiempo-espacio, esta cultura patriarcal que hemos recibido finalmente ha dejado a las mujeres desplazadas y relegadas a lugares principalmente de encierro o de servicios, de atender a otros, de cuidados, que no le permite ocupar estos espacios exteriores. O sea, a veces quiere, pero viene desde afuera los miedos. Oye, pero te puede pasar algo, cuídate, cómo vas a andar sola. ¿Qué van a pensar de ti? Claro, casi que eres una mujer sola porque andas por ahí sola en las montañas, en los cerros, claro, andas buscando el peligro. Un poco esa también es, y tú lo puedes ver en un montón de cosas. Por ejemplo, las actividades que existen de montaña, un campeonato de esquí, con cualquier actividad de montaña. Las inscripciones de mujeres siempre son un número mucho más bajo que de hombres. Nosotros los procesos de formación que hemos tenido en la CGM, incluso con becas que se han podido entregar, las postulaciones son muy pocas de mujeres, son muy bajas. Y los requisitos a veces también son son súper exigentes, y las chiquillas tampoco pueden dar al piso que se necesita para poder estar allá. Entonces, porque no tienen tanto tiempo para entrenar, porque fueron madres, porque un montón, la mayoría de los cuidados siempre nos toca a las mujeres. Como, aunque no quieras, de repente la que agarra esa responsabilidad o la asume suelen ser las mujeres de las casas. Entonces, esas barreras, esas brechas que teníamos, las quisimos abordar en esta salida para poder entregar, sobre todo acá en el sur, que es más fuerte aún. Tú quizás en una ciudad puedas ver a mujeres que sí salen, están mucho más empoderadas, pero acá en el sur es ver así como la Edad Media muchas veces, es volver a esos espacios como donde las mujeres están muy encerradas. Entonces fue muy bonito, y muchas de ellas pudieron expresar eso mismo, como la gratitud de poder estar, y no es que uno como que quiera hacer a los hombres por allá y las mujeres por acá como separar arbitrariamente, como un feminismo así como muy radical. No se trata de eso, se trata de que
entre mujeres existen otras conversaciones, otras dinámicas, se arman otras armonías porque compartimos ciertos dolores, compartimos ciertas penas y también compartimos ciertas formas de alegrarnos. Entonces, esos fueron los encuentros que fuimos teniendo como caminando en el cerro, compartiendo las conversaciones, como, empatizaba mucho con la historia de ella y la historia de ella también podía rescatar algo. Y después nos veíamos todas allá que entramos con un rostro al cerro y salimos completamente distintas porque, como sabemos, también los árboles tienen sus hormonas ahí, sus olores, sus aromas que nos empiezan a envolver y te devuelven al centro, al corazoncito. No querría dejar eso ahí porque es un tema recurrente, incluso en el 2024, que esta pregunta de los hombres o de muchas personas como de sentirse amenazados por estos espacios protegidos. Me gustaría, Carla y Stephanie, si pudieran pronunciar, por ejemplo, en el caso de Carla lo hemos conversado en otros espacios, cómo la ADGM ha tenido que generar protocolos de acoso, por ejemplo, justamente porque en la montaña también ocurren cosas humanas que no nos hacen sentir seguras ni felices. Entonces muchas veces es necesario fortalecernos, comprender estos asuntos para no seguirlos replicando cuando queremos habitar y crear nuevos procesos. No sé qué pudieras aportar a ese tópico. Justamente a esto de mujer y montaña, a partir quizás de lo que viste en este estudio, de estas barreras que tienen que ver. Claro, están las condiciones estructurales, ¿no? Como económicas, la triple jornada que tenemos las mujeres. Uh-huh. Pero también hay aspectos como de los aspectos más íntimos que se revelan a veces en lugares más aislados del tema de los tratos, de no entender el consentimiento, los límites. Y eso no tiene que ver con que no podamos estar hombres y mujeres trabajando juntos, sino que tiene que ver con los respetos que tenemos que ponerlos al centro. Sí, mira, en ese mismo estudio que nosotros estuvimos haciendo el año 2022, habían varios discursos que hacían alusión a este tipo de cosas, en que, bueno, de partida, varias de las entrevistadas decían que la mayoría de sus profesores en temáticas como de técnicas de montaña o de primeros auxilios, o etcétera, siempre fueron hombres. Entonces, ellas estaban siendo como las primeras que se estaban capacitando para después ser formadoras mujeres, ¿ya? Entonces, y ahí de partida decía, claro, y después varias otras decían, claro, de 100 guías que habemos, por ejemplo, en el volcán, 10 somos mujeres. Entonces, muchas veces los mismos pasajeros o los mismos viajeros decían, pero ¿cómo voy a ir contigo si tengo otros 100 para elegir que son hombres? También habían otras que claro, que decían que llegaban a buscar a sus pasajeros, principalmente, o viajeros que venían de otros países y que los llevaban a cerros de altura complejos, como no sé, te estoy hablando de la Aconcagua. Entonces habían algunos discursos que decían, bueno, primero me preguntaban si yo los iba a acompañar como hasta el refugio, y después cuando se daban cuenta de que yo iba a ser su guía, como que su reacción era como súper, en un principio, como de inseguridades. Y personalmente a mí también me pasó eso, cuando yo tenía que guiar grupos. Como dudar de tus capacidades. Claro, de hombres, o como que tú ibas de chofer guía en la camioneta y el tipo te miraba así como, bueno, tú vas a ir conmigo los 7 días de excursión y vas a caminar conmigo y vaya. Sí, entonces también tenés que estar siempre como demostrando que tú también eres capaz. Y muchas veces me tocaba trabajar en equipos donde, no sé, pues estaban los conductores hombres y el otro guía hombre, y tú eras como la única mujer, y empezar también a lidiar un poco como con las bromas, ¿cachai? Como con siempre esta forma de que, no, si es mujer no se la puede, ¿cachai? O que tenías que compartir muchas veces como piezas y no sé qué, y te sentís incómoda. Realmente pasa que te empiezas a sentir como que mejor no hablas y mejor no dices nada, porque ¿para qué? Y como que también vais trabajando una pega en solitario y te vais sintiendo como distinta, ¿cachai? Y eso a mí también me llevó a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar más con este tipo de equipos, y me salí. Entonces, y te das cuenta como de eso, como del machismo, de no sé qué. Algo no te acomoda, sí. Y así es algo al respecto, porque podemos cambiar las cosas. Claro, pero también si tú decís, como que tampoco la empresa va a cambiar y va a decir, no sabes que ahora voy a arrendar 3 piezas para que ella esté sola. ¿Me entendí? Entonces eso tampoco se daba. Súper interesante. Carla, ¿algo que quieras comentar? Sí, bueno, en montaña se dan mucho todo esto mismo que dice la Steph. Tengo una amiga, por ejemplo, que es una escaladora así fuertísima, y ella escala con su compañero, y cuando salen, ella cuenta que siempre le preguntan a él
cómo estuvo la ruta, o qué dificultad tenía, o qué pasó. Y ella sí que fue la que abrió la ruta, o tengo otra amiga también que ha subido las Torres del Paine, por ejemplo, las ha subido todas, pero no lo ha querido publicar, y su respuesta que me dio me generó así como entre pena y como rabia. Me decía, porque si lo digo, y digo que fui con un hombre, van a creer que él me abrió la ruta, y la que abrí la mayoría de los largos fui yo. Y voy a tener que estar explicando y demostrando, como dice la Esther, que así, que yo fui la que abrí. Entonces, la montaña tiene una magia, y la escalada y todos los deportes que tú puedes hacer ahí, donde hombres y mujeres podemos hacer exactamente las mismas cosas. Como que finalmente las barreras que van ocurriendo son por que no tuviste los espacios cuando pequeña para poder ser más fuerte de adulta, por ejemplo. Y lo vemos, es muy latente. Y en los procesos formativos, por ejemplo, o las denuncias que nos han llegado, por ejemplo, a la CGM, tienen que ver con lo que mismo que estamos hablando. Personas, por ejemplo, que han dicho como, no, a mí me encanta ir con las mujeres al cerro porque así uno come más rico. Entonces, hay tantas cosas impregnadas como en la cultura que llevamos hoy en día que no nos preguntamos, y que todavía se sigue sosteniendo que la mujer es débil y que va a ir a cocinar, o que no se la va a poder en el cerro, que vaya a tener que estar llevando un lastre prácticamente. Esos conceptos todavía están muy latentes, ¿no? En el pleno siglo en el que estamos y con todas las revoluciones que han ocurrido, pero hasta el día de hoy se cree la debilidad de la mujer en el cerro o en cualquier otro deporte. Se cree como la inferioridad de nosotras. Sí, por eso se ha respirado tan rico ese fin de semana también para, bueno, algunas tenemos más oportunidades de tener espacios separatistas o espacios cuidados, pero para varias quizás era la primera vez. Las quiero llevar estos últimos minutos como algo muy importante, porque esto no está impulsado desde, no sé, una organización occidental, sino justamente desde una empresa, un emprendimiento mapuche, de una mujer mapuche. Como vemos esto de incluir o construir, porque al final la interculturalidad es una construcción, es un desafío más que algo que ya esté. Justamente en el acceso y el vínculo con los espacios naturales de montaña, ¿qué vieron de presente de esto intercultural? No es lo mismo si hubiéramos hecho este cerro quizás en el Cajón del Maipo, porque tiene unos cerros geniales y todo. ¿Qué particularidad tiene este sello de valorar los conocimientos desde el Kimun mapuche, desde los conocimientos técnicos que ustedes también compartieron, pero también el respeto profundo a que estamos en territorio mapuche? Yo creo que entender los lugares desde la ancestralidad y desde sus culturas locales es algo que no lo puedes ver en todo el mundo. O sea, en Sudamérica y en Chile tenemos como la suerte de tener pueblos originarios que llevan miles de años resistiendo y que tienen sus culturas y que ponen en valor sus culturas y que están dispuestos a compartirlas. Y este espacio, que liderado por una mujer mapuche, donde yo diría que el 60% de las asistentes pertenecía a las comunidades locales, te da como, o sea, es otra forma, ¿no es cierto? Si yo llevo a un turista al mismo sendero, probablemente, claro, él lo va a pasar súper bien, vamos a caminar por el bosque, pero no es lo mismo a que lo lleve la Isabel, porque ella tiene el conocimiento ancestral, sabe cuando pasó el puma, sabe, mira, esta cuestión está así porque pasó esto, porque en el verano florece esta flor y te podéis comer esto y podéis oler así. Entonces, el conocimiento como indígena o ancestral de la naturaleza es clave para la experiencia, ¿no es cierto? Porque te da una experiencia desde otro punto. Y eso creo que es muy valorable, y eso no tiene precio que pagar. Claro. Es algo como, no sé. Sí. Y también el rescate del Mapuzungún y entender que el tema de las montañas y los espacios naturales no es solo un asunto de deporte o solamente de salud mental, también hay aspectos espirituales en juego, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Entonces, también haber tenido esos micro momentos de pedir los permisos correspondientes, de ver efectivamente cómo se dicen estas cosas en Mapuzungún, más que por jugar al almanaque o así como a saber más cosas por saberlas, sino que entender el lugar al cual tú estás transitando. Sí. Sí, las últimas palabras para ya ir cerrando esta conversación. Nosotros podríamos estar horas. Denos café nomás, matecito. Ya estamos un rato más. Sí, yo quería decir algo justamente respecto a eso. La historia no es algo que
por así decirlo, que solamente lo vamos a encontrar en libros, ¿cierto? La oralidad aquí es muy importante. Y la historia siempre la han escrito los vencedores, por lo tanto hay un montón de cosas que no se pasan en las escuelas, que no se comunican cómo fueron, y hasta el día de hoy la gente chilena, yo creo que el chileno promedio, tú le preguntas quién desplazó a los mapuches de sus lugares o por qué viven donde viven hoy en día en sus reducciones, y te van a decir que son los españoles. Entonces ahí hay una falta también de conocimiento, de entender que fueron, yo soy chilena, no tengo raíz mapuche, entonces hay que entender que nosotros tenemos una responsabilidad histórica muy importante en estos territorios, porque fuimos nosotros los chilenos, no fui yo ni mi familia, pero asumo esa historicidad con la que cargo, y que fuimos nosotros quienes los desplazaron, quienes les robaron sus tierras, quienes les robaron sus ganados, entonces esa reparación que necesitamos, ese consenso, esa vuelta a conversar sobre esas heridas que siguen abiertas, yo creo que un poco es lo que vivimos aquí y respiramos día a día. Entonces la visita a la montaña que hicimos ese día también tuvo, yo creo, esa connotación, esa importancia de entender que aquí la cultura mapuche está viva, ha estado viva durante muchos, muchos años, y recordamos lo que es el alero marifilo, que tiene más de 11.000 años, de los vestigios que nosotros como chilenos entendemos occidentales. Pero tú le preguntas a las familias de acá y te dicen que su abuelo viene del volcán. Entonces, ese tipo de historias no tienen que ver tampoco como con objetivizarlo, volverlas un objeto de curiosidad turística. Es una cultura que respiramos y que vivimos. Entonces, ¿cómo transmitimos eso a quien nos visita? No para entender a la persona como un cajero automático, sino que entenderlo como, y entender a las familias que nos visitan como eso, cómo uno atiende a la visita, qué historias les vas a contar, qué es lo que les vas a decir, y que sea cierto que lo hayas investigado un poquito más allá que solamente, y por eso lo importante también de Isabel, que cuenta historias que son la historia de su familia hacia atrás, no te va a contar un asunto que aprendió por aquí o por allá, que podría ser, pero la importancia de que ella te está contando de su propia tierra con la que creció, tiene un valor, yo creo, también transformador. Que si yo puedo hacer un guiado en cualquier parte, como dice la Estef, le podría hablar de los pajaritos, del arbolito, de la plantita aquí y allá, pero que te lo esté contando a la persona que lo vivió toda su vida, probablemente te va a generar otras cosas, transformaciones. Y ahí yo creo que también es la parte como del turismo regenerativo, ¿no? Como de entendernos dónde estamos parados, ser muy conscientes, y cómo también podemos, mediante estas actividades que son económicas, pero también son culturales y pueden generar como transformaciones hacia que uno pueda mantener su espacio y su cultura como habitantes de estos lugares, pues no tener que transformar toda una pieza a ponerle televisión, cable, wifi y todo para que las personas sigan viviendo en su encierro citadino. Claro. Muy importante las reflexiones que se tejan, la idea es que se sigan ocurriendo en otras partes. Este es un efecto mariposa. Todo este plan de formación del cual este módulo es parte, era el único módulo en el que estaba abierto como que a otras personas que no están participando de estos 8 meses de trabajo podían participar, y apuesta un poquito a eso, a hacer esa pequeña contribución para que las personas locales que están haciendo guiados, que tienen emprendimiento, avancen en su propia escalera hacia fortalecerse a sí mismos, para que el destino turístico tome un sello que sea beneficioso, duradero y respetuoso del pasado, del presente y del futuro. Así que así vamos cerrando esta conversación, agradeciendo a las amigas que nos acompañaron el día de hoy. Este es nuestro último programa de esta temporada. Vendrán más conversaciones y nos interesa mucho saber qué les pasa a ustedes con estos temas. Nos pueden dejar mensajitos en redes sociales y seguimos andando en esta ruta hacia el turismo sustentable, regenerativo e intercultural. Muchas gracias, Muchas José, gracias, a ustedes, sí, chiquillos, por todo lo que han hecho. Muchas gracias. El programa radial que usted acaba de escuchar es parte del programa de formación Fortaleciendo las capacidades para la innovación hacia el turismo sustentable. Esta iniciativa es apoyada y financiada por Corfo,